6 mujeres toman el control de la plaza. Anibelka Rosario, Jezabel García, Celine Méndez, Yasmín Cabrera, Carmen Ligia Barceló y Jessy Pérez analizan temas de interés nacional. Bienvenidos a la plaza, donde cabemos todos. Aquí estamos, pero muy buenos días. Hoy es 6 de marzo y de manera particular la Plaza Radio Show reflexiona, celebra, porque hay que celebrar también a propósito del Día Internacional de la Mujer. A propósito de que hoy podemos ser, hoy podemos decir, hoy podemos decidir. Acomódese que tenemos 1 hora y 55 minutos de actualidad, 1 hora y 55 minutos engrandeciendo junto a ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana. Clave 95.9 es nuestra casa matriz, lo propio que Megavisión Canal 2. Y en esta entrega especial, Yasmín Cabrera, Jessy Pérez y una servidora de ustedes, Anibelka Rosario, estamos en la plaza. Buenos días. Buenos días, Anibelka. Buenos días, Yasmín. Buenos días a esa audiencia que nos brinda el favor de su sintonía. Nosotras felices de estar acompañándoles en este día especial que, aunque todavía no estamos a 8, sí estamos en la antesala del Día de la Mujer. Todos los días son Día de la Mujer y Día del Hombre, de todos. Sin embargo, esta fecha se constituye en un momento muy especial para valorar y para realzar el rol de la mujer y cómo ha ido ganando espacios, aunque históricamente era distinto. Un 16 de marzo de 1942, por primera vez la mujer dominicana ejerció el derecho al voto en el país. Abigail Mejía nos honró y a partir de ahí la mujer continuó teniendo voz aquí en la República Dominicana. Vamos a estar analizando hoy en este programa especial todos los espacios que hemos conquistado y todos los desafíos que tenemos por delante. Agradecidos de la sintonía a través de nuestro canal de YouTube. Puede buscarnos así mismo, La Plaza Radio, y agradecidos también de esos seguidores que se mantienen ahí a través de Instagram y que nos dejan siempre sus comentarios. Buenos días, Yasmín. Buenos días, feliz de estar aquí en la Plaza Radio Show, 2 horas de informaciones en este viernes, ya inicio del fin de semana, un programa especial tendremos en el día de hoy, hablando de los avances, de la inclusión de género, cómo la mujer ha avanzado en el devenir del tiempo, pero todavía hay brechas importantes en cuanto al salario, todavía hay brechas importantes en el aspecto cultural de lo que la persona cree que la mujer debe asumir como rol en la sociedad y cuáles estereotipos y paradigmas como género se han roto. En el día de hoy tenemos un programa muy especial resaltando la mujer en la sociedad, el rol y cómo se encuentra República Dominicana en relación a otros países del mundo. Y recuerde que usted puede opinar, usted puede llamar a través de nuestros teléfonos 809-255-9509, 809-200-1479 y 1866-471-1609. Buenos días, Celine. Muy buenos días, feliz, agradecida de Dios que permite que nosotras podamos compartir un día nuevo, un día más, un día hermoso. Hoy viernes, inicio del fin de semana, un fin de semana que las mujeres nos celebramos, nos aplaudimos, nos apoyamos. Y qué mejor manera de iniciar este programa. Bueno, parecemos un jardín de primavera, mira todos estos colores. Ay, sí. De una forma coincidencial. Así que gracias por su sintonía. Bueno, y necesariamente vamos a hacer un recuento de las noticias que tienen que ver con mujeres, básicamente. Y no sin antes decirles que se está celebrando el Clásico Mundial de Béisbol y que República Dominicana se enfrenta a Nicaragua esta noche a las 7.
desde ayer empezó. Recuerden que tiene varias sedes, por eso como que las horas también son muy particulares. De hecho, por ejemplo, a esta hora, o ya hace un ratito que jugó a las 5 de la mañana, hora local, que jugó Japón contra China. Y así, van unos horarios un poco locos, pero denle seguimiento. Yo no tengo duda de que nos va a ir bien, pero esas buenas vibras desde cualquier lugar en el que usted esté, siempre valen la pena. Y antes de adentrarnos también en las noticias, yo le quiero recordar esta frase que ha dicho la escritora y periodista británica Mohadesa Nahumi. Ella tiene una ascendencia india y es experta, sobre todo escribiendo de temas un poco más complejos, economía, criptomonedas y demás. Pero Mohadesa ha dicho que la mujer no requiere de la aprobación de nadie porque es la persona más temida del planeta. Y tiene sentido porque nos temen. Y como nos temen, nos aíslan, nos aprisionan, nos niegan la capacidad del ser, justamente por ese temor que les tienen a las mujeres. Pero ahora nos vamos al patio y también a algo más al exterior, y es la brecha salarial. Según el estudio más reciente del Banco Mundial, es del año 2024, en República Dominicana los hombres ganan en promedio 27% más que las mujeres, pero este número se amplifica cuando se observa a las trabajadoras que menos ganan. El 40% de las mujeres con ingreso por debajo del salario mínimo enfrenta una brecha salarial de un 30%. Cuando hablamos de brecha salarial, cuando decimos que los hombres ganan más, nos referimos a que los varones son mejor pagados, teniendo la misma formación y desempeñando el mismo rol que también desempeña otra mujer. Esto, una manera de usted confirmarlo inclusive, es por ejemplo con la inscripción en la Seguridad Social. ¿Con cuáles salarios las mujeres están inscritas en la Seguridad Social? Y ocurre más que en el sector público, en el sector privado. Misma capacidad, misma función, salario diferente. No se trata de que las mujeres salen con pancartas a decir gano menos. No, porque denunciarlo puede poner en riesgo el trabajo que tienes. Pero es una realidad. El Foro Económico y Mundial estima entonces que a nivel global cerrar la brecha de género en el trabajo podría aumentar el PIB mundial en $28 millones para el año pasado, el 2025, meta que de hecho no se cumplió. Para República Dominicana somos una economía basada en servicios, en comercio, en manufactura, no en agricultura, como era, por ejemplo, hace unos años, y el potencial no aprovechado por la desigualdad de género en los ingresos es monumental, estima este estudio del Banco Mundial. Bueno, y en ese mismo orden seguimos con el reto que tiene la participación de la mujer de la República Dominicana en esa brecha que todavía es muy grande. Nos falta muchísimo por caminar, porque según el índice de paridad política, que es un instrumento desarrollado a través de la iniciativa regional AETNA del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ONU Mujeres y IDEA Internacional señalan que el país tiene un puntaje de 49.2 sobre 100, lo que indica que estamos a medio camino hacia la paridad. Si bien la dimensión relativa al Poder Judicial y Electoral ha logrado avances con un puntaje de un 62.3, otros espacios de decisión política continúan rezagados. La representación de las mujeres en la política dominicana sigue siendo desigual. De igual manera, sigue habiendo perjuicios que perjudican a las mujeres. Las encuestas de cultura democrática publicadas en el Ministerio de Economía y Desarrollo revela que el 57% de las mujeres dominicanas de las personas dominicanas prefiere votar por un hombre que por una mujer.
Asimismo, la igualdad de género en el ámbito político sigue siendo un desafío crucial para garantizar la buena gobernanza. En el ámbito municipal, solo 16 de las 158 alcaldías son lideradas por mujeres. A nivel legislativo se registró un aumento de la Cámara de Diputados, donde ahora las mujeres alcanzan el 37%, mientras que en el Senado el número se mantiene en un 12.5%. Así que tenemos que seguir luchando juntas para lograr la igualdad de género. Eso es así. Y mientras tanto también las mujeres presentan un mayor nivel educativo en comparación con los hombres. El informe de situación macroeconómica del mes de marzo del año 2025, presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, señala que en el 2024 la tasa de desocupación femenina se mantuvo en niveles superiores a la masculina. Específicamente puntualiza que la tasa de desocupación abierta femenina cerró el cuarto trimestre del año 2024 en un 7.5% y explica que aunque experimentó una reducción respecto al mismo periodo del año 2023, sigue siendo considerablemente más alta en comparación con la tasa masculina, que descendió a 2.8 en ese mismo periodo. Hay que decir que este documento, que abarca las áreas de mercado laboral, seguridad social, pobreza monetaria, sectores financieros, externo y fiscal, indica que en el cuarto trimestre del año 2024, el 58.6% de los ocupados con educación universitaria eran mujeres, mientras que los hombres tenían una mayor presencia en los niveles educativos inferiores. Esta publicación fue elaborada por la Dirección de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Análisis Económico y Social de este ministerio, e indica que del total de mujeres ocupadas, el 47.2% ha completado el nivel secundario, frente al 57.6% de la población masculina, lo que representa la mayor brecha de género en la distribución educativa. Bueno, y República Dominicana, en una buena noticia, es el país de América Latina y el Caribe que más ha avanzado en el objetivo de cerrar la brecha de género. Esto según un estudio que realiza todos los años el Foro Económico Mundial. Y de hecho, República Dominicana ha avanzado 23 puestos. Todavía hay muchísimos retos. Estamos por detrás de Barbados, Costa Rica, Nicaragua, Chile, México, Ecuador, Trinidad y Tobago, así como Argentina, y también por debajo de Guyana, Jamaica, Colombia, Bolivia, Panamá, Surinam y Perú. Pero en relación al 2024 avanzamos 23 posiciones. Superamos a Honduras, Uruguay, Brasil, El Salvador, Guatemala y Paraguay en la clasificación internacional. Interesante resaltar que ningún país ha logrado aún la plena paridad de género. Esto a pesar de todos los avances que han tenido las mujeres y de que el feminismo, el empoderamiento de la mujer ha sido una constante en este siglo. O sea, ningún país ha podido cerrar esa brecha. O sea, todavía no hay paridad ni siquiera en los países más desarrollados y en los países con un pensamiento más avanzado. Bueno, falta mucho todavía, pero a la que no le falta mucho, porque ella está aquí, porque tiene el control de esta plaza y de este programa, es nuestra coordinadora Anibelka Rosario. Hay una frase, gracias Celine, y sepan que todo el programa de hoy, de manera merecida, va a hacernos reflexionar. Más que denunciar, más que visibilizarnos, que sí, vamos a provocar reflexión sobre nosotras mismas, sobre el rol en nuestras casas, sobre el rol en la sociedad, sobre cómo criamos a los hombres y a las mujeres, que son nuestros hijos y nuestras hijas. Y de hecho, cuando inició la plaza, hace escasos meses, y yo siempre voy a estar muy agradecida de la visión de don Anthony y de Luis respecto a este matutino, respecto a que estuviese integrado por mujeres. Y siempre en la calle me autoalarmo por la cantidad de gente que dice, pero mujeres, digo yo, pero usted se alarma y ancla la mirada con todos los programas que están liderados y conducidos solo por hombres, o por hombres en una mayoría aplastante.
esa pregunta, ese gesto de sorpresa, es un indicativo neurálgico del tema y de cómo nos quieren, pero nos quieren en otros espacios. Nos quieren, pero nos quieren como en el segundo plano. No nos quieren liderando, no nos quieren protestando, no nos quieren marcando pauta, pero no nos quieren, es que son malos, no. Es una construcción de siglos, de siglos. Y alguien dijo que el feminismo es la idea radical de que las mujeres son personas. Porque hay muchos escenarios donde no se nos considera personas. Y no me voy a Afganistán, a Arabia Saudí, a Irán, a Eritrea, a Burkina Faso. No, yo me quedo en el patio, en República Dominicana. Y es de manera casi natural que te dicen, no, porque es que la mujer, la de la casa. ¿Está mal que la mujer sea la de la casa? No. No si la mujer lo decide. No si es un acuerdo. Está mal si me lo imponen. Y yo les voy a decir algo. Las luchas de las mujeres no son luchas aisladas. Tampoco es reciente. Y muchas mujeres te dicen, yo no soy feminista. Yo no. Ay, no. Y yo digo, aplausos que tú no eres feminista. Pero recuerde que en el 1908 fue que las mujeres votaron por primera vez en el mundo. En el 1893 fue que las mujeres votaron por primera vez en el mundo. Y eso fue en Nueva Zelanda. Y en el 1908, votaron por primera vez en Finlandia. Y después en Australia. Lo que ocurrió del 1893 al 1910 fue que las mujeres empezaron a votar por vez primera en el mundo. ¿Y gracias a qué votaron? Gracias a que una serie de mujeres se empoderaron y provocaron que en la agenda del mundo estuviese el tema del voto. Pero es que el voto no es solo el voto. El voto es considerar a la mujer ciudadana. El voto es considerar a la mujer persona. En República Dominicana, ¿ustedes saben cuándo fue apenas que empezamos a votar? En el 1942. Nuestras abuelitas y bisabuelas no pudieron votar. Y no porque lo decidieron, sino porque no eran gente. No pudieron votar. Y el 16 de mayo, que era la fecha hasta hace poco que se votaba, pues definitivamente las mujeres veían a los hombres desfilar, a los hombres elegir y decidir. Pero si usted puede ir a una universidad hoy, es un logro feminista. Si usted tiene control de su cuerpo, decide cuándo parir, cómo parir y con quién acostarse, es un logro de las mujeres, es un logro feminista. Y no voy a negar que con el acompañamiento de hombres conscientes en determinados tramos, porque hubo tramos donde definitivamente no participó el hombre. Que te paguen por tu trabajo, donde todavía tenemos brechas importantes, es un logro del feminismo. El matrimonio. Y no estamos todavía alarmados, con razón, porque en los países árabes y en los países no árabes, pero extremistas, con una interpretación absurda de los textos sagrados, las mujeres las obligan a casarse a los 10 años, a los 11. En Irán, la fecha mínima para la mujer casarse es 13 años y para el hombre 15. Y ellos entienden que son, ya usted sabe. Pero la participación política, el control de las finanzas. Señores, el derecho a tener propiedad. Ustedes saben cuándo la mujer dominicana recuperó el control legal de sus hijos, o sea, la posibilidad de tener
el poder sobre los mismos. ¿Sabe cuándo? 1978. Hasta 1978, que se promulgó la ley 855, solo el hombre tenía la potestad sobre los hijos e hijas. Por ley. Y en el Código Civil de República Dominicana, que era el francés y que no fue traducido hasta mucho después del nacimiento del país en el 1844. Pero nuestro Código Civil, ese texto está por ahí todavía, consideraba a la mujer un ser incapaz. Así lo decía, incapaz. Y como eres incapaz, sale todo lo demás. No podía tener propiedad, no podía tener poder sobre tus hijos, ni nada parecido. Es en el 1940, que se le reconoce la capacidad a la mujer. Pero miren, hay un dato que quizás usted menos sabía. Hasta el año 2001, ¿cuándo fue el 2001? Eso fue ayer. Otro día. Hasta el año 2001, el marido era el administrador exclusivo de los bienes del matrimonio, de los bienes de la comunidad. El administrador exclusivo. Y aunque los logros en materia económica son brutales, la mujer necesitaba la autorización del marido para sacar una cuenta en el banco. Sí, la autorizaba, la necesitaba, sí o sí. Claro, hoy que me puedo pintar las uñas, hoy que me puedo bañar en bikini, hoy que puedo votar, hoy que puedo tener propiedad, hoy que puedo encuerarme en las redes sociales, hoy que puedo vociferar, y hoy que tengo la capacidad de hacer y de asumir las consecuencias de lo que hago, la gente dice feminismo, mujeres. Oh, las mismas mujeres hablan así. Pero ¿qué tiempo ha pasado en la democracia de República Dominicana para ver a mujeres en un panel? Y que ese panel no sea hablando de chisme, de si fulana se bañó, de si fulana... ¿Me entienden? Entonces, quizás ver las estadísticas de manera brutal y pensar en la realidad que vivió la bisabuela, la abuelita. Es que esta historia es muy reciente, por eso nos falta tanto. Y aunque mucha gente me dice a mí, es que esa ley contra los hombres está fuerte. La ley que tenemos es contra la violencia intrafamiliar. No es contra los hombres, sino es a favor de las mujeres, ni es en favor de los hombres y en contra de las mujeres. Pero ¿por qué siempre es el hombre que va preso? Bueno, porque el hombre casi siempre es el agresor. Y ayer decía en este mismo escenario de que lo que conmemoramos el 8 de marzo no es el Día de la Mujer y punto. Esto empezó como el Día de la Mujer Trabajadora, porque en marzo de 1857, donde estaba la revolución industrial, donde estaba muy de moda hablar de derechos, donde la rueda productiva del mundo estaba cambiando, se produjo la primera protesta de mujeres. Fue en Nueva York, justamente, en una factoría. ¿Y qué exigían las mujeres? Igualdad laboral, reducción de la jornada. Finalmente, ¿qué le pasó a esa marcha, a esa protesta? Que fue reprimida. Fue reprimida, pero fue el paso inicial para una madurez colectiva, que entendieran que las mujeres somos personas, tenemos derecho y tenemos igualdad, pero no desde el punto de vista anatómico, no desde el punto de vista biológico. No es desde ese punto de vista que hablamos de igualdad. Usted tiene sus senos, los hombres tienen tetillas, usted tiene una vulva, los hombres tienen pene. No es biológica la igualdad para los que chantajean con eso.
Ah, pero levanta el bloque, tú puedes. Sí, la mujer puede levantar el bloque. Pero anatómicamente el hombre tiene más fuerza bruta. Cuando hablamos de igualdad, nos definimos a la igualdad de derechos, a la igualdad del ser, a la igualdad de accionar en distintos escenarios. Y de 1857 necesariamente tenemos que quedarnos en el 1911. ¿Y qué pasó en esa fecha? Las quemaron vivas. En Nueva York, de nuevo. En una fábrica de camisas. Las quemaron vivas. A 146 mujeres que protestaron. Y ustedes saben qué hacía el patrón para que no robaran piezas, los pantalones que se hacían, las camisas que se hacían en esa fábrica. Las encerraban para que no se fueran antes o no intentaran irse antes de esa jornada laboral extenuante. Las encerraban. Y ante algunas banderas de protesta, las quemaron vivas y no pudieron salir porque estaban encerradas. ¿O ustedes creen que el camino ha sido cómodo? En el camino no han ni siquiera habido daños colaterales, que es una frase que siempre dice mi compañera Jezabel. No es un daño colateral, no fue colateral en este caso. Eran daños porque se le apuntaba y eran certeros, matando a las mujeres, silenciándolas, ocultándolas. Y hoy estamos aquí. Fue apenas en el 75, en el 1975, que la ONU empezó a hablar de reconocer y de dimensionar los derechos de las mujeres. Y fue en el 77, eso fue ayer. El 77 hace 49 años, por ahí. Eso fue ayer que Naciones Unidas asumió el 8 de marzo como una manera de homenajear todas esas luchas, algunas de las cuales en marzo fueron punteras. Y hoy estamos en algo que se origina inclusive, en el caso de las protestas de Nueva York, en la fábrica. Por eso es el Día de la Mujer Trabajadora, aunque hay que reconocer que ha tenido tal dimensión y que en la medida en que algunos países las reivindicaciones se cumplen, pues se dimensiona y nos quedamos con el Día de la Mujer. No me feliciten, no es un día para felicitar por nada ni a nadie. Es un día para celebrar nuestros logros. Es un día para visibilizarnos. Es un día para apoyarnos. Es un día para integrar al hombre a la lucha de las mujeres, porque finalmente el bienestar es colectivo. Los países donde las mujeres están integradas a su vida de manera plena son los países desarrollados, son los países que pautan. No son los países que están en el ostracismo, claro que no. No son los países que están en la oscuridad. Y esto es un proceso donde necesitamos a los hombres. Celebramos los derechos, las conquistas, las luchas, los riesgos. Le rendimos homenaje a nuestras muertas, a nuestras mártires y levantamos la bandera. Porque el 8 de marzo sí tiene razón de ser y lo será por los siglos de los siglos. Claro, la lucha tiene que integrarnos más a nosotras mismas, pero sobre todo integrar a una sociedad dirigida por el patriarcado históricamente y que por ende solo tiene o se ha impuesto esa mirada masculina sesgada, no reconociendo que su grandeza viene justamente de las mujeres. Regresamos en breve. Bienvenidos a la plaza. La plaza.
honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión. La verdad en cada emisión. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Sabías que no usar el arnés o llevarlo mal puesto puede costarte la vida? Una caída desde altura puede causar fracturas, lesiones graves en la columna o la muerte. Usarlo bien no es opcional, ni tampoco es un adorno. Es lo que te puede salvar la vida. Cuida tu vida, cuida tu equipo. Idopril, trabajando contigo en la prevención. Hola, soy Vanessa Peña, médico estético y nutrióloga clínica de The Med Spa Clinic. Nos reinventamos para ofrecerte una experiencia más completa, más personalizada, más tuya. Unimos innovación, tecnología y ciencia con el arte del cuidado estético para realzar lo mejor de ti, de forma natural y armónica. Nuevos tratamientos, nuevas sensaciones, pero la misma pasión por cuidar cada detalle. En The Med Spa realzamos tu mejor versión. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Dicen que un cambio de look puede cambiarte el día. Y en Atalía, además de esto, te ofrecemos experiencia. Un cambio desde dentro. Un lugar donde cada detalle está pensado en ti, tu estilo, tu confianza. Tenemos claro que este es tu momento. En Atalía encuentras expertos que entienden lo que quieres y lo transforman en lo que necesitas. Tu mejor versión. Atalía, más que belleza, una experiencia que se refleja en ti.
Acompáñame y te muestro qué estamos haciendo en el municipio de Santiago. Santiago muestra transformaciones. Estamos haciendo que la ciudad sea una ciudad inteligente, moderna y organizada. Estamos trabajando no solo en el centro de la ciudad, sino también en nuestros barrios. Y eso, sin lugar a dudas, es cambio. Estamos firmando acuerdos con diferentes instituciones para hacer de Santiago el Santiago que todos y todas queremos, aspiramos y merecemos. Santiago está hermoso. Santiago está cambiando. Lo estamos transformando. Santiago está a otro nivel. Desde ya sentimos ese orgullo santiaguero. Alcaldía del Municipio de Santiago. Todas conocemos el dolor de la violencia. El hogar, que debería ser el refugio, se ha vuelto el lugar más inseguro para muchas mujeres y niños. Machismo, impunidad, armas, violencia, adicción, dependencia económica, desigualdad, violencia vicaria. Hoy presentamos Déjala Ir, la gran reforma legislativa para reducir el 30% de los feminicidios y los filicidios para el 2030 y erradicarlos definitivamente del panorama nacional para el 2035. Una iniciativa legislativa impulsada por las mujeres del Congreso Nacional y respaldada por cada uno de los legisladores. Con esta reforma viviremos con prevención, protección, educación, justicia, empoderamiento, cuidado, refugios seguros. Ni una mujer más, ni una niña más. Erradicar la violencia es un deber de todos. Desde el Senado de la República los asumimos como prioridad nacional, porque proteger a las mujeres, niños, niñas y adolescentes es proteger el futuro del país. Por eso, desde el Congreso Nacional, estamos haciendo lo que nos toca, como legisladores y como hombres. ¿Y tú, qué estás haciendo para erradicar la violencia de género? Estamos de vuelta. Seguimos en la plaza y nos acompaña una mujer grandiosa y que se ha visibilizado más a propósito de una tragedia. O así lo asumimos en su momento. La sociedad dominicana se conmocionó y se conmocionó de verdad. Pero ella ha dicho que las grandes actitudes, la actitud que tú puedas tener respecto a cualquier situación, mala y buena, la actitud es la que genera las grandes oportunidades. La actitud es la que nos hace ser. Y definitivamente ella dijo que al perder la visión, pues se reconoció y se potencializó a sí misma. Y bueno, Francina Hungría es nuestra protagonista en este momento en la plaza. Bienvenida. Gracias. Súper contenta. Me dio un poquito de nostalgia cuando ustedes hablaban de las abuelitas y recordé que cuando ya estábamos como que en la preadolescencia, en algún momento le dijimos, mamá, ¿y qué edad usted tiene? Y ella tenía vergüenza de decir su edad, y finalmente lo dijo. Y cuando nosotros tiramos cálculo, yo, mamá, pero cuando usted tuvo tío Roque tenía 14 años, y dijo, cállese. Pero tú sabes que por lo menos, ya en ese momento a ella le daba vergüenza. Ya ella lo veía como algo que no estaba correcto, pero todavía hoy por hoy, lo que son las uniones tempranas
sigue normalizado en algunas zonas del país, a pesar de que existe un marco normativo al respecto que es muy reciente, a nivel que tú debes saber más que yo. Es de ayer. Como que hace 2 años. El matrimonio infantil se prohibió hace 2 años en República Dominicana. Señores, por Dios. ¿Qué pasaba antes? Que con una autorización de mamá, papá o un juez, a partir de los 16 te podías casar legalmente. Ya solo se permite en el escenario de la ciudadanía plena, los 18 años, que culturalmente en algunas zonas, como bien dice, una niña de 14 se junte con uno, con otro de la misma o de una edad mayor, sigue ocurriendo lamentablemente, pero ya no tiene el cobijo legal que en su momento tuvo. Pero ¿cómo está Francina y la fundación que presides? Pues me estaban dando hasta con el cubo del agua. Señores, el pluriempleo es una cosa. Yo decía, ok, ella de aquí se va para la junta, ¿y a qué hora sale de ahí? ¡Qué fuerte! La verdad es que estoy muy bien, me siento muy contenta, muy cómoda conmigo, con mi equipo, con mi propia piel, con todo lo que estoy haciendo. Yo le digo a la gente constantemente que cuando uno realiza una actividad que transforma la vida de las personas, es la cosa más terapéutica del mundo. O sea, yo pudiera impactar a un solo joven con ceguera y baja visión, y para mí eso es suficiente para yo pensar, vale la pena estar vivo, vale la pena que el 23 de noviembre del 2012 no tuvieran tanta puntería, o que yo me voltee, o que por lo que sea, por centímetros, yo estoy aquí y soy una voz para aquellos que han sido silenciados por mucho tiempo. Para quienes nos están escuchando, nosotros estamos conversando con Francina Hungría. Francina es ese caso que nos consternó a todos en noviembre del año 2012, producto de una acción de unos delincuentes, y que lo que ocurrió ese día, Francina lo convirtió en una herramienta para apoyar a otros. Y a mí me gustaría, Francina, que tú nos puedas decir ¿qué pasó en ti que esa acción, en vez de hacer lo que mucha gente piensa de ponerte triste, de apartarte de todo, lo que hizo fue impulsarte no solamente a ti como ente individual, sino para poder apoyar a través de la Fundación Francina? Pues yo siempre he sido una persona de carácter muy fuerte. Yo soy ingeniera civil desde los 21 años, he trabajado en proyectos, y fíjate que voy a ejemplificar lo que me estás preguntando con una anécdota. Hace poco alguien me preguntó precisamente lo mismo, pero en un espacio más íntimo, y yo le comento que cuando entré en esta nueva profesión, que es la ceguera, pues yo tenía a mi pareja, y justamente yo estaba manejando el vehículo que él había alquilado para que cuando vino de visita, por primera vez en la vida, él iba a pasar Thanksgiving con mi familia y no con la de él, porque él quería formalizar. Teníamos como 6 meses saliendo juntos y demás, pero él vivía en Nueva York y yo aquí en la República Dominicana, y estábamos decidiendo dónde íbamos a vivir, si íbamos a priorizar los negocios de él, las empresas de él en Nueva York, o a priorizar mi carrera como ingeniera aquí en el país. Bueno, el tema es que cuando viene este suceso, él se acelera y me dice, mira, estoy en este momento, como una forma de compartirme, estoy en una página de una joyería, estoy comprando el anillo, tenemos que casarnos porque imagínate, cuando tú tengas el seguro médico norteamericano te va a ir mejor, pero además tú te puedes mudar este tiempo en la casa de mi mamá y ella te va a cuidar, y eso fue lo que me marcó. When you wanna buzz around, go to my office. Cuando tú quieras jefiar, como tú lo haces en tu día a día, vete para la oficina, para mi oficina. Y eso me dio durísimo, porque yo dije, when you wanna buzz around, ok, eso es lo que yo me voy a convertir. Y luego él me invita a comer a su casa, y la madre, con toda la buena intención del mundo, pero me estaba dando la comida en la boca, yo con mis brazos. Y yo dije, no, esta no es mi vida, yo no soy un gusano. Pero lo triste de esta anécdota es que cuando
yo le estoy compartiendo eso a la persona que me preguntó, me dijo, ¿qué? Pero eso es lo que quieren todas las mujeres, que un hombre la mantenga, que no tenga que preocuparse por nada, que no tenga que... Y yo, wow, ¿en serio? ¿Eso es lo que quieren todas las mujeres? Pues mira, yo me sentía como un parásito en ese momento porque yo lo que quería era tener autonomía. La verdad es que me sorprende muchísimo que culturalmente estamos tan enajenados. Hace poco yo escribí un artículo, yo escribo recurrentemente en el Caribe cada 2 semanas, y escribí un artículo precisamente sobre este tema, y fue la primera vez que un artículo de los que escribo en el Caribe sobre la agenda nacional se convirtiera en blanco de insultos y gente que me dijera, tú sabes que el atraso de las mujeres son las propias mujeres, porque ustedes son las que se viven chimeando, viven cogiéndose el macho. Y a veces pensamos que ser mujer es una licencia para decir cualquier cosa en los medios, y entonces se refrendan esos falsos paradigmas. Pero es que hay que entender que esto es un tema cultural. Esto no es de hombre y mujeres. Es un tema cultural que permea toda la sociedad. Entonces sí, seguimos teniendo grandes desafíos. De verdad que en materia de violencia seguimos marcando unos numeritos que asustan, y a mí me aterra ver también cómo mujeres que están en los medios de comunicación, y me acordé cuando dijiste ahorita, un programa de mujeres normalmente se inclina hacia el chisme, la farándula, que si el otro se bañó, que no. Y entonces, pero lo peor aún es que en los medios de comunicación, ahora tú ves que la gente se ataca, se insulta, se irrespetan al aire con temas que son muy serios. En esta semana, ustedes sabrán, le voy a meter un ching al bloque, que Amelia Alcántara le tiró a Denis Peña desde el programa radial donde ella está, y decía que no le haga decir todo lo que ella sabe, como lo que le pasó en la vuelta en la que le echaron algo en la bebida y casi se muere. Dios mío. Ustedes saben lo que es que en una frase una persona que tiene tanto engagement está insinuando que otra persona fue abusada mediante el uso de sustancias de control. O sea, de control de la voluntad, y que si la provocan, ella va a decir todo lo que sabe al respecto. Está diciendo como que un abuso sexual es un motivo de vergüenza para una mujer, y está diciendo que si fue violentada y abusada, merece la condena moral. Ella era la culpable. Que la culpable era ella. Y eso se dijo en un clip de menos de 30 segundos. Pero eso lo está diciendo una mujer, Francina. Y eso lo están reproduciendo todos los medios. Debe haber sororidad. Entonces, sí, la mujer también juega un papel fundamental en y valga la redundancia, en la sororidad que debemos tener, incluso en los medios, y cada vez se pone más en detrimento. No, y tú te encuentras, o sea, como que ya se ha normalizado, que te encuentras noticias de muchas mujeres que o sea, en los medios y en las redes sociales, que ahora se ha expandido, ya hay una línea muy fina entre lo que es lo que tú puedes compartir o no, lo que es demasiado privado, pero se ve mucho que se diga ahora de que no, que el marido de fulana me escribió, que me pagó esto, que me compró una cartera. O sea, tenemos un analfabetismo social en temas en materia de dignidad, que da mucho miedo. Francina, estoy maravillada escuchándote, porque todo lo que has dicho es cierto y te apoyo. Y me gustaría que nos explicaras por qué cuando perdiste la vista dijiste que te descubriste a ti misma. Bueno, tú sabes que la gente me dice con frecuencia, tú eres mi heroína, yo nunca habría hecho lo que tú has hecho. La verdad es que tú tienes que estar en una zona de incomodidad para saber cómo reaccionas. Tú no lo sabes. Entonces, en el momento en que yo me veo en una cama mirando negro, yo digo, esta no soy yo.
esta cama me está dando raquiña, yo no puedo verme inerte y yo no tengo tiempo de sentarme a llorar, yo tengo que hacer el switch rápidamente. Entonces, cuando en una de esas visitas al médico, el asistente del médico me dice, mira, del Lighthouse te están llamando, eso es una escuelita, como que un centro para personas ciegas. Mi familia lo vio como una tragedia. Mi familia dijo, ella no va para allá, porque si ella acepta que ella es ciega, ella no se va a sanar. Oye, pero para mí fue, esta es mi salida, porque algo yo tengo que hacer, lo que sea, no me importa, algo yo tengo que hacer, y algo yo voy a aprender de esto. Entonces, digamos que durante un mes me estuvieron intentando de manipular, pero yo decía, señores, fueron los ojos, no fue el cerebro, yo estoy aquí adentro todavía. Entonces, me impuse a mi familia, que en ese momento nada más querían que yo estuviera metida o en la iglesia de rodillas pidiendo un milagro, o en los médicos viendo quién podía decirme un diagnóstico diferente. Visitamos no sé cuántos médicos en la Florida buscando el diagnóstico perdido, hasta que finalmente yo dije, señor, yo tengo que seguir con mi vida. Tanto en Florida como en Dominicana coincidieron full en el diagnóstico. Sí, tú sabes que inicialmente hubo mucha especulación. El tema es que yo sí vi como que la luz cuando me alumbraron así en la emergencia de la clínica que me llevaron, pero fue del lado derecho. Entonces, tú tienes, hace poquito, yo tengo como 4 años o 5 trabajando con alguien que es como mi mano derecha en todo. Y por primera vez ella me pregunta, ven acá, Francine, ¿por dónde entró la bala? ¿Y por dónde salió? Y yo le enseño las cicatrices que quizás no se vean a simple vista, pero después tú la muestras y le digo, mira, lo que pasa es que la bala entró por aquí, el proyectil, y me quitó como que toda la parte de adelante del ojo derecho. En el caso del ojo izquierdo, cuando se rompe este hueso que sostiene a los ojos en su lugar, entonces se convierte en una especie de colador. Estaba perforado por el movimiento de los huesos y también por, digamos, fragmentos de bala. Entonces, de alguna forma, se veía bien por fuera, pero quedó, pues, herido por... perdón, se veía bien por fuera y se veía mal por fuera, pero estaba como que intacto por dentro. Entonces, al final, me sacaron el derecho, me dejaron el izquierdo y entonces ahí las posibilidades se redujeron bastante. Pero yo te digo la verdad, no creo que, intentaron por varios meses de que este ojito pudiera recobrarse, me pusieron aceite de silicón, yo lo botaba al otro día porque tenía muchas perforaciones. En ese momento no había como que médicamente ninguna posibilidad, pero alguien me dijo, y nunca lo voy a olvidar, yo sé que tú estás pasando por un momento difícil y tal vez esto no te resuene, pero tengo que decírtelo, este es un buen momento para ser ciego. ¿Cómo fue? Espérate. Aclara eso. Claro, porque me dice, este es un buen momento para ser ciego porque con los avances de la tecnología, o sea, yo acababa de tener mi primer iPhone, hacían unos 3 meses que me lo obsequió un primo, porque tampoco es como que en ese momento el iPhone era un lujo, acababa de salir el 4S y él me lo obsequió. Y yo estaba maravillada utilizando Instagram, que era una plataforma nueva también en ese momento, tirando fotos y demás. En ese momento estaba trabajando en Nueva York, entre un proyecto y otro. Había terminado una torre, iba a empezar la otra en octubre. Entonces, el tema es que en ese señor, que era un maestro, me dice, de tecnología adaptativa, me dice que los smartphones están diseñados para que una persona ciega pueda de manera táctil y auditiva activar comandos para utilizarlo plenamente. Y yo dije, wow, o sea, sí, es verdad que me pasó esto, pero no es tan malo.
Porque en el momento que yo recibí el disparo, en la sala de emergencias, yo le dije a mi papá, papi, yo creo que yo voy a quedar ciega y yo no quiero vivir así. Porque la valoración que yo tenía, siendo una ingeniera civil, señores, y que trabajaba edificaciones, es que una persona con discapacidad es una masa con chancleta. Sin embargo, Francina, a pesar de los avances tecnológicos, parecería poco asequible esta tecnología para muchas personas que no tienen los recursos, y de hecho lo mínimo, lo básico, no está cubierto en el caso, por ejemplo, de República Dominicana. ¿Qué crees que debería pasar para que se pueda existir inclusión y que se pueda acceder a esa tecnología tan avanzada? Porque tú dices que no es tan complicado, porque ya, o sea, con la tecnología... no, y la inteligencia artificial. O sea, yo en ese momento renuncié. Pero hay que tener dinero. Entonces, bueno, hay brechas. Déjame explicarte un poquito. Ojo, en ese momento yo renuncié a mi carrera de ingeniería como era hasta ese momento, y la llevé a proyectos, pero de otra índole. E hice 2 maestrías para también reajustarme. Hice una maestría en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, y otra en diplomacia y relaciones internacionales, ya siendo una persona ciega, y entonces de alguna manera he utilizado todos los elementos que tengo para ello. Ahora bien, ahora con la inteligencia artificial, señores, yo estoy puesta para mi geología, porque yo quería estudiar geología en ese momento y no pude. Entonces, ya las fronteras se abren un poco. Te sorprenderías bastante. Aquí, la mayor parte de los ciegos tienen un smartphone. Por lo menos los ciegos que están activos, porque los que están confinados en sus hogares, que ahí sí es otra cosa, es un poquito mayor la brecha. Ahora bien, lo que quiero poner aquí sobre el tapete al respecto es que no es la discapacidad la mayor brecha de participación de las personas, es el entorno que les rodea. La familia que te dice tú no puedes, el médico que es el primero que da el diagnóstico, que no sabe cómo decirle a esa familia dónde ese niño o niña puede recibir servicios, y entonces la familia pasa a hacerse un montón de preguntas donde no saben dónde está la respuesta, y la respuesta es: tú te quedas en la casa haciendo nada y te vamos a mantener hasta que podamos, pero mamá y papá no van a estar toda la vida. Y luego entonces está el maestro. ¿Y te contratan en los trabajos, por ejemplo, aunque tenga la formación? O sea, el tema es que tú puedes ser Francina Hungría, por ejemplo, y el bastón está por delante. No importa lo que yo haya demostrado, el bastón está por el delante, y en eso se parece mucho a la lucha femenina. Lo que pasa es que las mujeres, ya la lucha es un poquito más, tiene más tiempo. Sin embargo, la lucha de las personas con discapacidad inicia a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que empieza todo el tema de la visión social con las porque muchas personas entran a la situación de discapacidad. Los veteranos de guerra, ¿verdad? Y se quería amparar a esas personas que habían adquirido una discapacidad. Entonces, fíjate, pero sí que se parece mucho a la lucha de las mujeres, la lucha por la discapacidad. Y lo digo porque en diversos espacios yo estoy pensando en que tengo que presionarme más, que tengo que dar más para demostrar que una persona ciega puede, que una mujer puede. Eso nos pasa constantemente. Yo sé que ustedes lo han vivido. Eso es así. Tú mencionaste hace un momento que en el hospital tú le dijiste a tu padre que tú no querías vivir así, que tú no querías vivir ciega. Así es. A mí me gustaría saber qué cambió en el chip de Francina para que esa opinión cambie y que veamos lo que estamos viendo de Francina hoy. Y también me gustaría saber ese elemento que mencionaste de las personas que no tienen el recurso del apoyo de la familia, que quizás el recurso del médico que sepa cómo decirlo y que sepa orientar hacia dónde acudir. ¿Qué oportunidades o qué desafíos tú entiendes que tiene la República Dominicana en ese sentido para que las personas puedan trascender, además de, aunque hayan tenido esta situación o que hayan nacido así? Ok, tu primera pregunta fue de qué cambió en el chip. Tú sabes cuando
tú no tienes nada que comer y tú te estás muriendo de hambre y de repente a ti te dan un pan y tú dices, esto es un manjar, esto es un caviar, para mí qué bueno. Cuando el hambre da calor, es un refresco. Nunca he entendido mira, eso, pero... antes de yo entrar a el Centro para la Independencia y la Rehabilitación Vocacional de Personas Ciegas, que era el Miami Lighthouse en aquel momento, yo decía, mami, yo lo perdí todo, mi carrera, mi autonomía, mi salud, yo lo perdí todo en un instante. Y mi mamá solamente se fajaba de grito. Eso era lo único que ella hacía. Sin embargo, cuando yo empiezo y yo digo, wow, puedo caminar sola. Puede parecer algo pequeño, pero para mí eso era, yo puedo caminar sola. Yo puedo ver, cuando me regalaron un reloj táctil, ¡oh! Yo puedo saber si es de día o de noche. ¡Qué cosa tan grande! ¡Wow! Entonces, cada vez que yo descubría todo lo que yo podía hacer, a mí me entraba esa adrenalina. Y yo recuerdo que una maestra me decía, mira, no hay atajos, porque yo quería aprender todo al mismo tiempo. Entonces, en realidad... Educarte era empezar de cero. Empezar de cero, aprender a leer de nuevo, aprender a caminar de nuevo, aprender a utilizar el computador de nuevo. Son etapas que yo viví antes de los 15 años y yo tenía 28 acabaditos de cumplir. Entonces, pero la verdad es que ese fue el chip, como que, espérate, no se trata de lo que yo perdí, se trata de lo que yo tengo. Uy. Y cómo yo gestiono eso a mi favor. Porque yo no puedo controlar lo que me pasó, ya pasó. Y evidentemente tú tenías recursos emocionales, o sea, tuviste una familia, una crianza contenida, amor familiar. Y una formación académica. Y una formación académica también. O sea, en términos de o sea, tú llegaste ahí llena de apoyo, aunque tú decías que tu mamá lloraba, pero evidentemente tuviste una buena formación. Ojo, ella lloraba y te voy a decir algo, mi mamá continuó llorando por lo menos durante 6 años cada vez que me veía con el bastón. Y en momentos ella me decía que cuando yo agarraba el bastón, que ella quería morirse, que se quería matar, porque para ella es como que su proyecto de vida o todos los proyectos que ella tenía planificados para mí, en ese bastón se manifestaba que todo se había perdido. Ay, y fue un proceso y sin embargo hoy día mi mamá comprende que ese bastón es la que me mantiene íntegra, que yo puedo llegar a los sitios con tacones gracias al bastón. Y las brechas, o sea, el desafío que tiene el país, te falta por responderme. Sí, sí, gracias por llevarme ahí, que aquí son muchos temas, pero fíjate que sin dudas hemos experimentado avances, como lo ha experimentado también las brechas que tienen que ver con la participación de género. ¿Son suficientes? No, para nada. Yo creo que estamos en pañales en el país todavía en el tema, pero yo lo estoy viendo desde mi perspectiva. Si todavía tenemos problemas incluso de identificación de la población, yo no puedo ni siquiera en un documento, yo trabajo proyectos de cooperación internacional, yo no puedo citar en un documento los datos del último censo, porque de repente vamos a decir, la tendencia internacional global es de que el 16% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En el censo 2010 éramos 12.41% en el país y yo sabía que no todo el mundo se había contado. Y entonces aparecemos con un 4% en el 2022. No, pero una cosa. Entonces, imagínate si no sabemos cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, cómo diseñamos proyectos, para quién estamos diseñando proyectos. Entonces, pero sí ya hay una aceptación de que, como decía Nivelka, somos ciudadanos. O sea, cuando la mujer empieza a votar, pasa a ser una ciudadana. Ya se entiende que el ciudadano con discapacidad tiene derechos que están estipulados en la Carta Magna del país como cualquier otro ciudadano y que por ende el país
y todo el Estado, o sea, el Estado dominicano debe trabajar para garantizar esos derechos que empiezan desde el acceso a la educación, a salud, a servicios básicos y a la productividad, pero pasa también por muchas áreas de la vida productiva, porque las políticas públicas que tienen que ver con la participación pues deben ser bastante específicas. Perdona, ¿tú me ibas a decir algo? Francina, hemos hablado de políticas públicas, pero yo quiero que tú me digas algo de ti. Okay. Hay mucha tecnología. Si te dicen que tenemos la tecnología necesaria para darte nuevamente la visión, ¿lo aceptarías? Y algo que me queda también en duda, ¿estabas de vacaciones en el país cuando pasó el accidente? No. ¿Estabas viviendo aquí? No, yo estaba, yo estaba trabajando, yo trabajaba en la zona de Paraíso, Piantini, en el centro de la ciudad, y ese día era Black Friday, entonces la ciudad estaba muy entaponada y yo salí a almorzar, pero antes de almorzar tenía que hacer una parada técnica en una ferretería, porque me faltaba un cincel para hacer una demolición, entonces ahí en una zona céntrica a la 1 de la tarde, que por eso fue que también el caso trascendió, porque todo quedó capturado en las cámaras de un negocio de la zona. Entonces tú decías que me hablara que te hablara si existe alguna posibilidad de que yo pueda recobrar la vista, y si yo le aceptaría. Mira, sobre eso mucha gente me manda de todo a cada rato sobre los avances de la tecnología y yo digo, bueno, tenemos ciegos como Stevie Wonder, Andrea Bocelli. Cuando una de esa gente estén viendo, yo digo, ya yo puedo, bueno, vamos a ver cuánto cuesta, pero no es una preocupación, yo no estoy cayéndole atrás. La gente me manda estos artículos de Neuralink. Es la única noticia que yo he visto. Ok, eso puede ser para algo como lo mío, porque cuando tú me hablas del ojo biónico, ya yo sé que el MIT viene trabajando con unos cristales que se insertan en el nervio óptico y le envían la información al cerebro. O sea, se insertan en la retina, pero tú tienes que tener una anatomía ocular. Yo no tengo una anatomía ocular. Yo uso prótesis. Entonces, cuando Elon Musk dice que con su Neuralink va a curar la ceguera y que tú no necesitas ni siquiera tener ojos, que simplemente lo que te colocan va directo al cerebro, yo digo, bueno, es algo que puede ser para mí. Si es exactamente, soy candidata cuando llegue, pero no es algo como que yo estoy esperando, porque yo superé la discapacidad, yo no he superado la violencia. O sea, todavía el año pasado, por primera vez, una doctora me diagnosticó con estrés postraumático. Yo no sabía que el hecho de que el temor de que alguien entre a mi casa no me deje dormir, o el temor de que le pase a alguien a mi familia no me deje dormir, es estrés postraumático. Me lo dijo esa psiquiatra y yo fui precisamente por eso, porque con tantos compromisos que tengo, no poder dormir por más de 2 horas consecutivas, me despierto, leo, vuelvo y me duermo, no estoy llegando. Entonces, ahí es que ella me dice, tú tienes estrés postraumático. Y ya se está trabajando. Sí, claro, pero lo que quiero decir es que yo superé la ceguera, sí, y por eso ustedes me ven que hago de todo, ¿verdad? Malabares en el día a día, pero todavía el tema de la violencia sigue siendo como algo que me afecta. Eso es lo que quiero acotar. Y lo acotas muy bien. Eres mucho, Francina. No solo como persona con discapacidad, en el marco de un escenario de intolerancia y de violencia y de delincuencia que se vivía y se vive todavía en República Dominicana, sino sobre todo por ser mujer y cómo llevas la situación, porque evidentemente inspiras y verte caminar y verte en campaña en una ciudad moderna, pero que ni siquiera tiene un semáforo que pueda garantizarle el derecho a cruzar la calle segura a una persona con discapacidad visual,
o a una persona con discapacidad auditiva. O por ejemplo, las aceras. Nuestras aceras, no tenemos aceras. Y inclusive hasta cuando haces la denuncia de que no hay aceras o de que las que tenemos están ocupadas, mucha gente se ríe y dice, pero este país con tanto problema y tú hablando de acera. Eso es vital. Eso es vital y no podemos hablar de desarrollo si ni siquiera tenemos una infraestructura pública en ese sentido. Tú sabes algo, Anibelka, lo triste no es que no tengamos ni siquiera 50 metros de acera consecutiva que se pueda transitar en paz en el centro de la ciudad. No es eso, es que hace poco se anunció un proyecto para acercar, vamos a decir, las oficinas gubernamentales y también los gobiernos municipales a la ciudadanía con discapacidad. O sea, a la ciudadanía de manera integral, incluyendo aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, y yo lo celebré. Y en esa celebración, en la foto, o sea, en el artículo que publiqué, en la foto había una persona con silla de ruedas. Pero en la realidad, cuando empezaron como 4 instituciones de manera simultánea a hacer esta inversión. Se hizo una inversión de más de 1.000 millones. Creo que 600 millones en la capital y todo lo demás en el resto del país. Y uno siempre tiene que tener un calié chivato en la calle. Yo necesito ojos. Así que un arquitecto me llamó. No se están respetando los criterios. Bueno, yo creo que él no tiene miedo no tiene pena a que yo lo diga. Fue el urbanista Marcos Barinas, que tú seguro lo conoces. Me dicen, las rampas no. Hay unas rampas. ¿Suicidas? ¿Rampas suicidas? Óyeme, que ni para cargar un saco de arroz, o sea, es horroroso. Exacto, pero peor aún, o sea, el tema de que la acera esté más bajita. Marcos fue mi asesor de tesis en la diplomacia, en la maestría en diplomacia, y resulta que yo lo hice en accesibilidad desde la perspectiva de la diplomacia urbana. Así que hicimos un estudio comparativo entre la ciudad de Madrid y la de Santo Domingo. Ay, ya déjalo ahí. Déjalo y ahí. Él conocía las guías de accesibilidad de la ciudad de Madrid. Entonces me decía, pero es que el asfalto aquí está más alto que la acera. Claro. Por donde pasan unas guaguas públicas que además son súper imprudentes. Se pueden mirar. Exacto. Completamente. Francina Hungría, gracias por ser placista, por inspirarnos, por motivarnos, por ser y sobre todo también por lo que estás dando por el bien de la colectividad. Porque tu discurso, tu imagen, tu ser definitivamente impacta positivamente a todas las personas, pero también a personas con discapacidad que dicen, que ven en ti, que observan en ti, que escuchan en ti la posibilidad de que sí se pueda. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y por darme este espacio, reconociendo que también la mujer tiene distintos niveles de riesgo de marginación. Los riesgos de marginación se dan cuando se cruzan varios riesgos a la vez. Estamos hablando del riesgo de marginación por género, en este caso, riesgo de marginación por discapacidad. Hablar de la mujer con discapacidad en nuestro país es hablar de techo de cristal, es hablar de abuso sexual, de abuso familiar, digamos, de coartar la posibilidad de que un ser humano pueda participar activamente hoy 2023. Así que les agradezco por reconocer eso. Obviamente que hay otros riesgos de marginación vinculados a la situación socioeducativa, a la situación económica, a la edad, y creo que eso es algo digno de abordar con
con todos los datos y también de verlo desde el prisma de todos los datos que has estado presentando, que me encantó cómo todo el equipo, este equipo empezó el programa arrojando datos, esto, que no estamos especulando, estamos hablando de hechos comprobables y verificables y por eso tenemos que celebrar, sí, lo que hemos avanzado, como bien se ha dicho aquí, pero también poner en perspectiva los desafíos para poder seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Francina. Seguimos en la plaza. Regresamos en breve. Bienvenidos a la plaza. En la plaza queremos escucharte. Llámanos al 809-200-1479 y 809-255-9509 o desde el exterior sin cargos 1-866-471-1609. Es un honor para nosotros abrir este espacio informativo hecho con compromiso, veracidad, independencia y cercanía con todos ustedes que son nuestra audiencia. Desde el día de hoy les acompañaremos para mantenerlos informados con los hechos más relevantes a nivel local, nacional como internacional. Aquí en este espacio van a encontrar noticias claras, análisis responsables y sobre todo una voz confiable en medio de tanta información. Gracias de verdad por acompañarnos en este nuevo comienzo. Aquí las noticias. En vivo para toda la República Dominicana y el mundo, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticias Megavisión. La verdad en cada emisión. Ya Pintura cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Sabías que no usar el arnés o llevarlo mal puesto puede costarte la vida? Una caída desde altura puede causar fracturas, lesiones graves en la columna o la muerte. Usarlo bien no es opcional, ni tampoco es un adorno. Es lo que te puede salvar la vida. Cuida tu vida, cuida tu equipo. Idopril, trabajando contigo en la prevención. Estamos contigo cuando es tu turno de cuidar a quien siempre cuidó de ti. Estamos contigo cuando una sola noticia puede cambiarlo todo. Estamos contigo incluso cuando no puedes salir de casa. Estamos contigo en los días que marcan un nuevo comienzo. En cada momento, en cada historia, somos más que una farmacia. Farmacias El Sol, además de precios, es confianza. Estamos de vuelta. No, nada fácil. Oye, programazo, ¿verdad que sí? Yo no tenemos que esperar que nadie nos lo diga. Me encanta. Porque es un programazo partiendo de nuestra realidad. Celebramos, conmemoramos y sobre todo pues seguimos con la bandera en alto porque falta mucho y una persona consciente de eso y que afortunadamente también tiene una posición pública en el tren de dirigir este país, donde indudablemente tenerla a ella consciente es un gran apoyo, no para las mujeres, no para los hombres, sino para la sociedad dominicana. Fanny Celine Méndez asume el control en la plaza. Muchas gracias, Anibelka. La verdad que escuchar a Francina no puedo negar que uno se impacta, porque vivimos tan rápido que no nos damos cuenta de que tenemos aire para respirar,
que tenemos 2 ojos para ver, de que tenemos 2 piernas para caminar, que tenemos los 10 deditos. Y hay personas que nacen así y no le hace falta. Pero cuando tú tienes todas tus cosas y de repente te falta algo, bueno, pues no es tan fácil uno evolucionar. Gracias a Dios, ella pudo lograrlo y tiene un ánimo que Dios la bendiga. Dios mío, 10,000 veces mejor que el mío. Y que Dios la siga guiando y que siga siendo una mujer de inspiración y que siga, wow, qué bella, parece una Barbie también, qué linda. Y nada, hoy parece que todos estos datos, desde que empezamos el programa, yo estoy a punto de llorar. Así que si hoy se me sale la lágrima es porque ser mujer no es fácil. Ser mujer no es fácil. Y la gente dice, no, porque que se cuánto, que allí, que acá. No es fácil en ningún aspecto. Y lo mejor y más lindo de ser mujer es que tenemos emociones. Sabemos cuándo estar felices, cuándo estar tristes. Y por lo menos eso nos permite tener emociones de que podemos llorar. Porque a los hombres le dicen que no lloran. Es decir, que están peores. Por lo menos a nosotros nos dejan mostrar nuestras emociones. Gracias, Laurita. Hay otro video que me tiene peor. Es decir, ¿qué día el de hoy? Dios mío. Y nuestros hijos, las que tomamos la decisión de ser madres, porque es una decisión que usted tiene que tomar. Es verdad que hay mucha presión familiar. Yo misma, mire, yo no aguantaba a mi mamá. Uno tiene 3 etapas que yo puedo definir. La primera es que sale embarazada. Imagínate, esa familia, ay, una tragedia, ¿verdad? Porque tú eres menor. La segunda, ay, cásate, que ya te graduaste. Y la tercera, que era donde yo estaba, ay, mija, tengo un muchachito, con lo que tú quieras, como que sea. Allí, un nietecito, tú no te puedes quedar sin hijo. Y yo, pero ¿y qué si yo no me siento preparada para ser mamá? No quiero tener hijos todavía, mami. Y esa presión de mi mamá, pues bueno, qué bueno que le hice caso, porque ser mamá es verdad, es maravilloso. Mucha responsabilidad, mucho compromiso. Son muchas horas al día que yo dejo de hacer cosas que puedo ayudar, no a mí, porque yo estoy paga. Ya lo que yo sigo haciendo y estudiando ya es por hobby. Porque ya, si es de diploma, le entregué 3 a mi mamá en licenciatura y maestría, que ya está re que te paga. Ahora yo estudio cosas que quiero aprender para tener conocimientos. Señores, pero después que uno tome esa decisión de tener sus hijos, que te cambia la vida por completo, porque antes de yo ir a comprar cosas para mí, después que tuve ese muchachito, todo era para el muchachito, para el Adolfo, que era Adolfo. Y entonces después de Adolfo tenía un reguero de problemas, porque como era el hijo único de un reguero de viejo, el muchachito lo tenían como si fuera... Emma, mi papá lo llevaba al ¿cómo se llama esto? Al preescolar, que yo lo puse de los 9 meses, y no llamaba la atención porque no dejaban ni caminar al niño, porque era una familia de viejos teniendo un nietecito y un hijito y hijo único por allí y nieto único por acá. Ahora, ¿usted se imagina que esa guardería que uno con cariño, con esfuerzo, con tanto sacrificio para pagar esa guardería para que el muchachito no esté en la casa viendo novela? Porque en mi época no había nada de eso. Cuando yo parí ese muchacho, era televisión, o mi mamá viendo novela, o el otro viendo novela, o escuchando música de viejo, que de hecho era amante a Julio Iglesias, porque es la música que mi mamá escuchaba y yo también. Que te lo maltraten. Yo quiero que ustedes vean este video, y si tiene audio, pues que lo pongan, porque esto me tiene de verdad que hoy ya rota. Lo tomamos de Somos Pueblo porque tiene la imagen de la niña, ya está distorsionada, es decir, para no tener que dar la identidad de la niña, que en otras redes sí está. Señores, la niña vomitó y la persona de ese preescolar, segundo hogar que está en Alma Rosa, le dio el vómito a la niña. No. Little Step. Pues así se llama. Ah, ok. En inglés. En inglés. Little Steps. Es decir, que es más caro. Porque si está en inglés, ya usted sabe que hay, que le dan pa en la madre. Y miren cómo ya le está dando el vómito. Pero yo le voy a decir lo peor a ustedes.
Eso es los videos que nos dejan ver, lo que sale. Que se filtran. Que se filtran. Ustedes saben muchas veces esos hogares, esas personas que trabajan ahí, que nos maltratan a nuestros niños, uno pensando que están más seguros ahí que dejándolo escuchar música de viejo o tal vez con la abuelita viendo una novelita, pues mejor dejarlo ahí viendo La Rosa de Guadalupe. Celine, en tu caso era viendo novelas, pero hay gente que no tiene quien se lo cuide y que obligado tiene que ponerlo porque tiene que trabajar para mantener la casa. Entonces No, es más compleja, no es una decisión que tú tomas, o esté en la casa o esté en la guardería, no, es que obligado tiene que estar en la guardería porque no tengo dinero, tengo que trabajar, tengo que pagar la casa. Entonces, wow, qué difícil. Entonces, yo solamente quiero, porque yo ni sé a quién que uno le va a hacer este llamado. Hoy yo no tengo a quién llamar. Porque hoy de verdad que no tengo a quién llamar. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud deben... Pero y yo te digo algo, más que la institución, carajo, pero ¿cómo demonios tú le haces eso a un niño? O sea, que tú. O sea. ¿Y qué clase de personas estamos contratando en espacios como esos también? O sea, ¿qué tipo de evaluaciones se hacen desde un centro como ese que se sabe que va a atender a niños? Y otra cosa, esa maestra de seguro tenía otros comportamientos. Claro. Entonces hay que chequear el colegio. Claro, por eso porque lo una digo. persona que hace eso hacía otras cosas. Tiene una le llamaba la conducta atención. que debe llamar le la pegaba algo, algunos otros Eso no comportamientos agresivos ella tenía. Eso no vino de la noche a la mañana. Claro. Entonces, yo creo que ya sí sé a quién hacer el llamado. El llamado está en que aquí en cada esquina hay una guardería como si se tratara de un sitio para beber cerveza. Aquí el que le da la gana de alquilar una casa en cualquier lugar que ni siquiera se pueda poner como lo que dijo el otro día Anibelka, que por denunciarla hasta la notificaron legalmente, ponen un centro de cuidado para niños. ¿Por qué? Pues son muchos cuartos que pagan. Porque cuando usted no tiene la responsabilidad de poder tener a alguien en su casa, que usted no tiene quien le cuide. Yo soy una mujer tan bendecida que yo puse al muchachito temprano a la escuela para que aprendiera, porque mi mamá me puso al año a la escuela. Pero hay personas que no tienen que se lo cuide y tienen que llevarlo. Entonces mi llamado, ya sí sé quién es a todos nosotros. Vamos a ser más empáticos. Y a las autoridades, vamos a revisar todos los centros de los chiquitos, de nuestros niños que no saben todavía hablar y que hay una discípula del infierno cuidando a nuestros hijos y uno pensando que los niños están sanos, porque el otro día trajimos también aquí una denuncia de un niño que estaba lleno de mordidas y no le dieron ninguna explicación. Entonces vamos a hacer un levantamiento de quiénes son los dueños de todas estas guarderías, estos centros de los cuidados de los pequeñitos, porque no un salón de belleza que te quemaron los moños y te salió de nuevo, no un centro para beber cerveza, no un colmado que tú tienes para que te vendan 3 libras de carne y 2 de arroz. Son niños que no tienen cómo defenderse. Bueno, día importante hoy y hablamos mucho de la brecha, del futuro laboral, de la participación laboral de las mujeres y de cómo podemos hackear el sistema para que ello se reduzca de manera considerable. Renata Sánchez es directora de Asuntos Corporativos de LIC de JIT. Para conversar justo de este tema. Muy buenos días, bienvenida a la plaza. Buenos días, Anibelka, buenos días y bueno, muchas gracias y bueno, fuerte entrar después de esta noticia, pero bueno, siguiendo todo el programa y toda la parte de todas las luchas que se tienen, ¿no? Claramente en el marco del Día Internacional de la Mujer, desde JIC, que somos una firma global de asuntos corporativos y de marketing, somos una consultora, tenemos muchísimos años haciendo estudios, desde hace 11 años con inteligencia artificial, aunque ahora está, digamos, más en boga, ¿no? El año pasado quizá le pregunté a ChatGPT, sí, era como la frase. Ustedes tienen un estudio que se llama el espejismo de IA, un reflejo incómodo del impacto en los jóvenes y en las mujeres en particular.
¿Qué han descubierto? Bueno, como decía, tenemos más de 11 años trabajando en inteligencia artificial y cada año hacemos estudios respecto a estudios de igualdad. Entonces, también hemos generado tecnologías propietarias y lo que hicimos esta vez fue centrarnos en cómo los jóvenes en dos rangos etarios, de 16 a 20 años y de 20 a 25 años, conviven con las inteligencias artificiales en 5 grandes modelos: ChatGPT, Gemini, Llama, también Grok, Mistral y Llama. Mistral y Llama son de fuente abierta y los otros 3, bueno, son propietarios, son cerrados. Y lo que hicimos fue, en esta edad donde se está buscando quién soy yo, cuál es mi futuro, qué estudio, lo que identificamos es que esos sesgos de estereotipo de ser, cómo debe de ser un hombre o cómo debe de ser una mujer, se reflejan en esos algoritmos y en esas respuestas. Y lo que hicimos fue construir distintos modelos de jóvenes, además en 12 países, porque JIC está en distintos países, aquí en la República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en Perú, en Argentina, en Portugal, en España, para ver qué tipo de respuestas les da dependiendo de si eres un hombre o una mujer. Y algo de lo que detectamos, claro, tú lo hablabas en la mañana, ¿no? Esta parte del techo de cristal. Bueno, el techo de cristal se programa desde la IA. Vimos cómo recomienda a las chicas de 16 a 20 y de 21 a 25, bueno, sobre todo de 16 a 20, carreras más enfocadas al cuidado y a las ciencias sociales, y a los hombres les recomienda más carreras del tipo ingeniería. Por ejemplo, también en temas de relaciones, de amor y de desamor. De problemas con los padres también, ¿no? Detrás de la IA hay personas y sus sesgos también, lo transmiten. Exactamente. Pero también no es un reflejo de lo que recaba, de lo que se recaba la información, o sea que al final es un espejo de la sociedad. Son dos, exacto. Entonces es un espejo de la sociedad y si no transformamos la realidad, eso se va a seguir reproduciendo. Pero también, a nivel que ya lo decía, cómo se programa intencionalmente, desde que tenemos en el estudio, lo pueden descargar en JIC.global, espejismo de la igualdad, y ahí lo que vemos también es todo un análisis reciente de, por ejemplo, el MIT, lo que habla es de esa necesidad de empezar a poner de manera transversal esta visión de igualdad y de justicia, porque el sexismo y el racismo están desde la forma en cómo se programa. Y no basta con aumentar solo el 20% de las ingenieras que desarrollan las inteligencias artificiales están ahí, pero no solo es una cuestión de paridad, sino de visión y desde dónde estamos construyendo esos algoritmos. Y el rol de la mujer entonces con esos algoritmos para que trascienda de ahí, ¿cuál entiendes tú que sería? Bueno, por ejemplo, en la República Dominicana lo que vimos en estos 12 países, tiene 42% más las respuestas de la IA, le recomienda a las chicas evitar el conflicto y hacerse responsables del entorno afectivo en pareja. Eso es un dato que destacamos en la República Dominicana. Por ejemplo, y esto también se da a nivel de los 12 países, lo que nos daba era, les da respuesta más condescendientes a las chicas y les valida. Es más amable. Es más amable, pero también da tips de moda no solicitados. Y a los hombres los polariza en el sentido de reforzar que no hablen, lo hablaban ahora de las emociones, ¿no? No es que como los hombres no lloran. Exacto, refuerza ese tipo de estereotipos o estoicismo, ¿no? Que al llevado al extremo en nuestras sociedades son los chicos incel, que se creen autosuficientes, que en realidad en una etapa de formación del yo los aísla y los lleva a consumir un tipo de contenido que genera más estos estereotipos de género del deber ser. Yo tengo un amigo que está educando a sus hijos pequeñito, hay un varoncito creo que de 5 años y él tiene un segmento con su hijo, cosa que a mí que es cosa de hombres. Entonces, papi, voy a swapear. No, mijo, eso no es cosa de hombre. Papi, a mi manita le dieron, tienes que protegerla y darle al otro, porque eso es cosa de hombre. A un niño de 5 años. Por eso mi pregunta, Renata, y disculpa, ¿de qué entiendes tú que debe pasar? Porque es el sistema y realmente ya lo que estamos consumiendo, lamentable, y las nuevas generaciones, es la inteligencia artificial y hacemos consulta por esa vía. Y de hecho ya hay mucha gente que va al psicólogo, la inteligencia artificial para eso, ¿cuál sería mi rol como mujer para evitar seguir ese camino que ya está estipulado para que lo haga? Yo te diría, mi rol como persona, como individuo, seas hombre o mujer,
construir un pensamiento crítico desde donde se ocurre. Algo que veíamos también es que la IA refuerza esta desigualdad estructural y sistémica, la refuerza al dar este tipo de respuestas polarizantes, donde en realidad lo que tendríamos que hacer como sociedades es ir construyendo sociedades más igualitarias, pero sobre todo con pensamiento crítico, y bueno, replanteándonos nuestros modelos de crianza, sería muy positivo. Y lo cierto es que lo que vemos en el informe es que esto se refleja aquí. Y también vemos una solución. Para nada, tenemos 11 años trabajando con inteligencia artificial, con procesamiento de datos, tenemos desarrollos propietarios. Es cómo utilizamos esta herramienta para detectar esos sesgos y entonces empezar a construir otras formas de programarlo y de esa es mi tener pregunta. esas respuestas. Por lo menos por países, ¿no podemos trabajar y también entrando a la información positiva para que los jóvenes, tal vez si la IA le dice algo de alguna manera, pueda tal vez equilibrar en los contenidos que uno quiere dejarle en la cabecita de nuestros jóvenes? Por supuesto. Y también ahí es rol de la sociedad, del Estado como ente regulador y también de los padres, del tipo de la relación o construcción de confianza. Si desde pequeños les metemos estos introyectos y estos mandatos del deber ser hombre o deber ser mujer, en lugar de formar una conexión consigo mismos, confianza en torno con la comunidad y sobre todo en contextos geopolíticos inciertos y volátiles en los que estamos ahora, donde al final esa construcción de confianza y de la identidad dentro de una sociedad más igualitaria es indispensable. Es evidente la poca regulación en cuanto a la inteligencia artificial. Hay ejemplos de países que han regulado, que han tratado de introducir cambios, o la inteligencia artificial anda como por sí sola, con un crecimiento económico y un desarrollo que no tiene ningún control por parte de los entes estatales. ¿O hay casos de regulación en ese aspecto, por ejemplo? Bueno, en el estudio hacemos este análisis del tipo de respuestas a los jóvenes. Fueron en el periodo de 2025 y también hacemos toda una revisión de los distintos estudios que están mostrando cómo se están formando, se están dando estas respuestas dependiendo de si eres hombre o mujer. Por ejemplo, se da el concepto de supermujer, se da 3 veces más respuesta a las chicas, de que no solo tienen que preocuparse por su carrera profesional, sino por ser amorosas y también ser buenas amigas. Es decir, y a los hombres, les da respuestas más del tipo de no pidas ayuda, tú eres fuerte, tú puedes solo, más de acción estratégica. Son el tipo de respuestas y de análisis que vemos ahí. ¿Y no hay forma de intervenir el Estado a través de alguna política o no? Lo cierto, lo que vemos ¿Hasta dónde llegan estos estudios? Lo cierto es lo que vemos, y normalmente lo que ocurre es que las tecnologías avanzan mucho más rápido que los marcos regulatorios. En JIC también tenemos toda una especialidad de asuntos europeos, donde, en Europa tenemos una oficina en Bruselas, también es donde se están construyendo los marcos más robustos respecto a la IA. También tenemos análisis de entorno país o de contexto para poder ver cuáles son esos marcos regulatorios. Por ejemplo, en México, que es de donde yo provengo, vivo aquí en la República Dominicana, se tiene la ley Olimpia, que por ejemplo es una ley que intenta proteger de pornovenganza o de estas deepfakes. También lo que tenemos en el estudio es este volumen de la IA se está utilizando para generar el 99% de las deepfakes, que son estos contenidos falsos generados con inteligencia artificial, son pornográficos, y 99% las de las víctimas de quienes toman los rostros son mujeres. Entonces, sí, a nivel... Entonces, lamentablemente, la regulación suele ir un poco más lento que como van dándose los cambios tecnológicos, pero por supuesto la importancia de este panel y de estar conversando es ir construyendo ese pensamiento crítico de no todo lo que me diga la IA es así. También por qué me lo responde, desde dónde se programa, y que me va a dar una respuesta distinta de si identifica si soy mujer o hombre. Por ejemplo, tenemos una conclusión que es la IA como amiga tóxica. A las chicas les habla más desde el yo y valida lo que sea, te lo valida. Ay, sí, amiga, es que no es tu culpa, es que eres triste, es que no sé qué. Y a los chicos los culpabiliza sin preguntarle más contexto. Otro insight que tenemos de la República Dominicana es que es el país donde menos recomienda buscar ayuda terapéutica.
lo leemos de dos formas. Puede ser, por ejemplo, en algunos países se los da, no has acabado de poner la respuesta y ya te manda terapia. En Argentina, por ejemplo. Pero sí, todo el mundo tiene un psicólogo. De hecho, sí. Y aquí lo que ocurre, no te lo da, o es donde menos le da, y también podemos ver, se puede interpretar de dos formas. Uno es que está... que estamos muy bien emocionalmente. Que culturalmente no se va, pero no se habla abiertamente de salud mental, y eso se puede interpretar como también es cierto. En la República Dominicana la parte de las iglesias, la búsqueda espiritual es mucho más fuerte, pero también puede ser que tan solo plantear ir a terapia es un tabú, hablar de salud mental. Bueno. Renata Sánchez, directora de Asuntos Corporativos de JIC, nos ha acompañado. Wow, qué interesante. Qué interesante, ¿eh? A propósito de espejismo de igualdad, uno de los tantos análisis, estudios que hace esta firma y que trasciende, por supuesto, República Dominicana. Algo a veces con la IA también puede ser cómo dirige la pregunta. En función de cómo preguntes, porque la IA está diseñada para ser amable. Y para, wow, qué pregunta, más cosas, más guay. Gracias, Renata. Tenemos que buscar ese estudio, tenemos que leerlo de manera pausada. Y tienen que hacer una campaña de difusión. Y provocar. Sí, ahora mismo estamos en la campaña, nos puede Pero seguir. que llegue a todos los extractos sociales. Sí. Gracias, Renata Sánchez, directora de Asuntos Corporativos de JIC. Y nosotras seguimos acá en la plaza, y definitivamente los picos de oro abundan, pero Villa Altagracia va en la delantera. Jessy Pérez asuma el control. Muchísimas gracias, Anibelka. Yo creo que este programa tiene que servir de consulta respecto al tema mujer, y esta entrevista que acabamos de tener interesantísima sobre la inteligencia artificial y cómo está direccionada muchas veces a manipular el comportamiento, y eso habla de la necesidad del sentido crítico. Definitivamente hay que seguir hablando de la mujer, de los desafíos que tenemos y de lo difícil que es ser mujer, empezando por todo lo que nos exige la sociedad. En la República Dominicana, según la encuesta nacional de hogares con propósitos múltiples en hogar, el 34.7% de los hogares son monoparentales, y de ese porcentaje solamente el 3.4% corresponde a hombres. Estamos hablando de más del 30% que tiene que ser liderado por mujeres. Mujeres que, como hablábamos ahorita, tienen más sensibilidad, y que eso las lleva a asumir un compromiso muchísimo más arduo, a diferencia del caso de los hombres. Nosotros históricamente hemos visto a mujeres que han liderado en todos los escenarios político, y cómo hemos tenido que trascender independientemente de todas las brechas que hay, las oportunidades de mejora que hay, que ustedes saben perfectamente. Pero muchas veces la mujer es esa figura que toma decisiones, que apoya, pero que está detrás de cámaras, que no siempre es vista. Son esas secretarias judiciales que redactan las sentencias que otros firman. Son esas enfermeras que sostienen esos espacios médicos y que son las que atienden verdaderamente. Son esas maestras rurales que muchas veces alfabetizan y dejan incluso a sus hijos solos en casa para poder ir a asumir ese rol. Son esas mujeres que están en puestos técnicos del Estado y que presentan resultados invaluables, que muchas veces sus nombres no salen. Son esas mujeres que luchan todos los días. Son esas mujeres que, independientemente de sostener un hogar, tienen que sostener a una pareja, tienen que ser fuertes emocionalmente hablando, y son muchos los desafíos de la mujer. Pero también son esas mujeres que se van de la República Dominicana a otros países para sostener su hogar, a su mamá, a sus tíos, a sus hermanos, con las remesas que envían. Son las que a las 6 de la mañana están en una zona rural o aquí mismo en el Gran Santo Domingo abriendo un colmado para vender y poder sostener sus casas. Son esas mujeres que muchas veces, con 5,000 pesos, porque no alcanza para más,
extienden las comidas de los hogares dominicanos. Son esas mujeres que muchas veces, porque las condiciones se lo exigen, heredan el liderazgo de una familia, que tienen que, como decimos en buen dominicano, sacar de abajo para poder sostener ese hogar. Ese más de 30% que acabo de mencionar de mujeres que muchas veces, sin tener las directrices adecuadas, tienen que educar a sus hijos, que sin tener herramientas tienen que buscarlas para aportarlas a esos hijos. Son mujeres que muchas veces, no por separación, sino porque incluso se quedan viudas, tienen que educar a esos hijos, tienen que vivir un duelo y ser fuertes a la vez. Ser mujer no es fácil. Nosotros, arrastrándolo ya a la realidad de la República Dominicana, tenemos muchos desafíos, y esos desafíos principalmente están arraigados a lo que representan esos estereotipos sociales, a lo que nos han enraizado como cultura de que el hombre siempre va a ser más que la mujer. Y yo creo que mujeres como las que estamos en este panel, mujeres como las que se levantan cada día y que asumen esos roles que yo les acabo de decir, son mujeres para honrar, y que definitivamente estamos marcando legado y estamos trillando camino para esas que vienen detrás, para que podamos ocupar esos verdaderos puestos, no solamente en sentido profesional, sino también social. Y para cerrar mi comentario, yo quiero hacer un llamado a la mujer en sentido general, sobre todo con la sororidad. No creo que merece la pena que cuando vayamos a expresarnos o a comportarnos en cualquier escenario, pensemos en la sororidad. No me parece justo que al día de hoy mujeres estén diciendo que el país no está listo para una presidenta como mujer, y eso ha pasado. No me parece justo que en los medios de comunicación mujeres creen chismes hacia otras mujeres, que se denigren, que se vulneren. Yo creo que cada vez más debemos reafirmar ese compromiso la una con la otra, para que ese discurso que existe de que las mismas mujeres se meten el pie se pueda erradicar, y que más que eso nos apoyemos. Más sororidad, mujeres. Nos vamos con una mirada más inclusiva y global, y que tiene una pizca de mujer en el día de hoy. Nos vamos con nuestra compañera Yasmín Cabrera, que asume el control en la plaza. Gracias, Anibelka. Mira, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer, mucho se habla de los derechos de las mujeres en Oriente Medio y el Islam, y en general siempre se ha tratado de justificar algunas intervenciones, el imperialismo, el colonialismo en esta zona, con el argumento de que se violan los derechos de la mujer. Y sí, se violan los derechos de la mujer, pero ¿hasta qué punto estamos dando nuestra mirada desde una perspectiva occidental? Y vemos, por ejemplo, en muchos países occidentales donde viven mujeres musulmanas que se ponen su velo cuando no es obligado ponérselo, y de hecho hay países donde está penado ponérselo. Por ejemplo, no lo pueden llevar a escuelas, a los centros educativos, y ellas deciden ponérselo. Ahí en pantalla, las personas que nos están viendo a través de Megavisión, vemos algunas diferenciaciones entre las formas de vestir del Islam, y traigo a colación primero el tema de la vestimenta, porque no necesariamente significa opresión. A veces lo eligen como un tema de identidad, a veces lo eligen como un tema de tradición, de cultura, y de hecho vemos países como Turquía en donde, y Egipto, donde no es obligatorio, Turquía, Egipto, Marruecos, donde mujeres de clase alta pues deciden comprar, y las marcas internacionales, los diseñadores internacionales tienen una gran variedad, colores, textura. Quiero que me pongan en la imagen para diferenciar entre una y otra
para la vestimenta y en los lugares donde sí es obligatorio ponérselo y que establece el Islam. Tenemos en el caso, por ejemplo, de la burka. La burka se establece en Afganistán y es esta vestimenta aquí donde solamente la mujer puede ver a través de una rejilla. Esto es en Afganistán y eso no está establecido en el Corán y es el sistema de mayor opresión hacia las mujeres. En Afganistán vimos que recientemente se aprobó una ley en el cual para que una mujer pueda ir a un tribunal a acusar a su hombre de violencia doméstica, tiene que notarse la fractura, tiene que notarse los golpes. Es un sistema de opresión donde las mujeres no pueden ni cantar en espacios públicos. Está prohibida la educación incluso de las niñas. Pero también tenemos otros casos. El chador se utiliza en Irán y es un vestuario negro completo en donde se cubre el cabello, también se cubre el cuerpo y es específicamente en Irán. El hijab, donde vemos aquí, donde sale descubierta la cara, es donde más tradicionalmente se utiliza. Vimos el chador ahí de negro, se cubre el cabello, pero se deja descubierto la cara. Y el caso del niqab se utiliza más en Arabia Saudita, en donde se cubre el rostro y solamente se dejan visibles los ojos. En muchos países es obligatorio que la mujer tenga que utilizarlo, en otros lo elige. Y por eso hemos visto que en muchos países occidentales la mujer elige su velo como un símbolo de identidad, de tradición. Y en el Corán sí se habla del recato, de la modestia al vestir, no necesariamente que tenga que darse con una rejilla para ver. En otros aspectos que sí se discute en el feminismo, estos movimientos feministas de avances, de lucha por los derechos de la mujer, es muy distinto que en los países occidentales. O sea, se trata de combinar la religión, las tradiciones con los avances, derechos a la mujer. ¿Derecho a qué? A la educación, derecho al trabajo, que sí está establecido en el Corán. De hecho, el Corán establece que la mujer tiene derecho a educarse, que la mujer tiene derecho a trabajar, algo revolucionario en la época. Recordemos que esos países arábicos que en ese momento no tenían ninguna religión, la mujer era como una esclava. De hecho, cuando nacía una mujer era como una desgracia para la familia. El hombre se podía casar con 2 hermanas, con la mamá, la abandonaba, y el Corán dio cierto orden. De hecho, establece que el hombre puede casarse con varias mujeres, pero siempre que la pueda mantener. En su época, esto era revolucionario porque el hombre desechaba a la mujer y de repente dejaba a la mujer enferma, muchísimos huérfanos. Entonces le dio cierto orden a esa sociedad. En ese momento, el Corán estableció también que la mujer la tenían que mantener, que la mujer tenía que cobrar ese dote, ese dinero. Antes eran los padres que cobraban ese dinero. Yo te doy mi hija y dame todo el dinero. La dote. De hecho, la dote está en la legislación dominicana contemplada. No se explica, pero está en la norma nuestra. Eso es importante. La dote. Qué interesante. Pero, y hay mucha diferenciación al margen de la época en el cual surge el Corán por Mahoma, que fue después de Cristo. Hay mucha diferenciación en los países en la actualidad. De hecho, por ejemplo, los países del Golfo son muchísimo más modernos. Emiratos Árabes Unidos lleva la delantera. O sea, las mujeres tienen altas tasas de alfabetización, casi un 100%. Las mujeres ocupan puestos en la filantropía, la sociedad civil, en el gobierno, en los negocios. O sea, hay muchísima más apertura. O sea, ese país lleva a la vanguardia. Hemos visto cambios significativos en Arabia Saudita, porque en Arabia Saudita hay un plan Meta 2030 y ya la mujer puede conducir, algo impensable antes del 2018. Pueden votar, algo impensable antes del siglo XXI. Ya se eliminó el tema de la tutoría masculina. O sea, antes la mujer para sacar el pasaporte necesitaba la anuencia de su tutor, para viajar necesitaba la anuencia de su tutor, para adquirir una vivienda, para tener un negocio, o sea, para todo. Y eso se ha ido eliminado gradualmente por una serie de reformas progresistas para su país. Esto ha sido un salto significativo en esta cultura que ahí está la Meca, ahí, o sea, está toda la historia y mantiene un sistema muy tradicional de wahabismo, un sistema suní muy tradicional de lo que es el Islam, porque Arabia Saudita es el país símbolo del Irán. Hemos visto
visto del Islam, hemos visto avances significativos en este país. No así en Irán, por ejemplo, que en Irán, a pesar de que hay avances significativos en términos educativos, la mujer casi no ocupa puestos importantes y mucho menos en la política, porque vemos un gobierno, nunca han tenido un presidente, una presidenta mujer. De hecho, el Consejo de Clérigos está formado por hombres, el ayatolá es un hombre y tienen muchísimas restricciones, y hemos visto cómo en las manifestaciones las mujeres se quieren liberar, quieren quitarse el velo, y en muchas ocasiones han sido apresadas por una policía moral que las persigue, aunque últimamente han tenido alguna flexibilidad y se estableció que no serían perseguidas, pero todavía hay muchísimas trabas, y dependiendo dónde se viva hay más moderación en una zona que otra. Pero hemos visto casos de violaciones a la dignidad de la mujer extremos, el caso por ejemplo de Irak, donde la mujer se puede casar a los 9 años. O sea, una barbaridad, las niñas casándose a los 9 años, y nos hemos sorprendido de videos con estas imágenes de niñas que le quitan su inocencia, que se permite este matrimonio. Pero muchas de esas costumbres, lo que quiero decir es, hay costumbres tribales, hay costumbres de sociedades patriarcales que no tanto tienen que ver con las enseñanzas del Islam, aunque sí el Islam, claro, tiene una visión machista de la vida. Por ejemplo, en el aspecto del divorcio, el divorcio es exclusivo del hombre, o sea, bajo ciertas condiciones se le permitiría a la mujer, pero hay que contextualizar en qué época se escribió el Islam, como también hay que contextualizar en qué época se escribió la Biblia y las reinterpretaciones que se han dado, pero muchas cosas han cambiado a favor, y es importante reconocer el papel de esas mujeres de Oriente Medio que con todas las trabas culturales han podido superar esas barreras, han luchado, se han manifestado para poder alcanzar mayores derechos, para que la mujer pueda trabajar, para que la mujer pueda educarse, para que la mujer pueda quitarse de ese peso, de esa tutela masculina, y que pueda sobre todo tener también la custodia de sus hijos. Muchas han sido encarceladas, muchas han sido torturadas, y hay que reconocer en este día la lucha de esas mujeres, y también reconocer que mucho de ese discurso se ha utilizado en contra de los intereses de esos mismos pueblos. O sea, en Occidente se habla, se violan los derechos de las mujeres como una narrativa para poder invadir. Y esa misma narrativa le juega en contra de esos países porque legitima muchos de estos sistemas dictatoriales. Nos quieren occidentalizar y por eso vamos a radicalizar nuestro discurso, por eso vamos a seguir reprimiendo, por eso vamos a tener sistemas autoritarios. O sea, que es una narrativa de doble vía que trata de legitimar estos modelos autoritarios que tanto daño hacen a los derechos de la mujer. El programazo de hoy continuará el lunes, así que nos vemos. Gracias por ser placistas. Bye bye.